Hola, soy Leopoldo Klickman y estoy nuevamente con ustedes para retomar y finalizar los desarrollos de la unidad 4 de seminarios, la unidad llamada Revisión de la teoría traumática en lugar de la fantasía, la unidad que comenzamos a trabajar juntos la semana pasada. Hoy vamos a trabajar los puntos B y C de esta unidad, los enigmas de la vida sexual, apetitos y esfuerzo de saber, teorías sexuales infantiles y el complejo nuclear de las neurosis, es decir, los puntos que pueden encontrar en el programa, ¿sí? Tenemos dos referentes clínicos para ilustrar los conceptos que vamos a ir desarrollando. El primero es el caso Juanito, me refiero al pequeño Hans, y el segundo es pies, zapatos abochornados. La bibliografía de referencia, que también pueden encontrar en el programa, está constituida por 3 artículos. El primero es sobre las teorías sexuales infantiles, que es un artículo de 1908. El segundo se llama El esclarecimiento sexual del niño, que es del año anterior, de 1907. Y el tercero es Pies, zapatos abochornados, el que van a encontrar en la bibliografía como experiencias, ejemplos extraídos de la práctica analítica, pies, zapatos abochornados. Bien, comencemos. Nuestro tema de hoy son principalmente las teorías sexuales infantiles. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy nombrando las 3 teorías sexuales que iremos recorriendo a lo largo de la clase. La primera teoría es la que se denomina la premisa universal del pene. ¿Qué quiere decir esto? Es la teoría que tienen los niños de que todos los niños y niñas tienen un mismo órgano genital, el pene. Por eso se llama la premisa universal del pene. Y esta cuestión, hoy lo vamos a trabajar, simplemente lo estoy adelantando, le permite a los niños ordenar el mundo en términos de presencia y ausencia. Por ahora es simplemente un título, ¿sí? La segunda teoría es la que se conoce como la teoría de la cloaca. Ya la veremos. Y la tercera teoría que nombra Freud es la concepción sádica del coito. Hoy las vamos a trabajar. Para desarrollar este tema vamos a partir de una afirmación de Freud que pueden encontrar en la página 192 del texto sobre las teorías sexuales infantiles. Freud dice lo siguiente: estas falsas teorías sexuales poseen todas un curiosísimo carácter. Aunque son grotescamente falsas, cada una de ellas contiene un fragmento de verdad, y son análogas en este aspecto a las soluciones tildadas de geniales que los adultos intentan para los problemas del universo cuya dificultad supera el intelecto humano. Acá termina la cita de Freud. Entonces, Freud nos va a introducir en el estudio de unas teorías sexuales que puede encontrar en el conjunto de los niños, con mayor o menor similitud, pero por lo menos en todos los niños, ¿sí? En todos ellos. Y en este punto vamos a destacar el fragmento de verdad que las teorías introducen, ¿sí? A esto que alude a Freud. ¿A qué se refiere Freud con un fragmento de verdad que tienen las teorías sexuales infantiles? Lo vamos a ubicar como una falta de saber. Por ahora es solo un título, enseguida lo vamos a trabajar. Tendremos que ubicar de qué saber se trata y en qué lugar está dicha falta de saber. Pero fundamentalmente vamos a trabajar en qué se sostienen estas teorías sexuales infantiles. Porque, tal como vamos a ir desarrollándolo hoy, las teorías se sostienen en el desconocimiento de la diferencia de los sexos, ¿sí? Subrayo esto. Por ahora, esto es solo un anticipo, y es un anticipo de lo que vamos a recorrer en nuestra clase de hoy. Bien, ubiquemos el contexto en el cual Freud introduce este tema a nuestro tema de hoy, que es principalmente la conceptualización de las teorías sexuales infantiles. Ustedes vienen trabajando el concepto de pulsión en los espacios de teóricos y prácticos, principalmente, ¿sí?
a partir de este segundo momento del programa, que comenzó luego de transcurrido el primer parcial. Este concepto, el concepto de pulsión, está en el fundamento de nuestros desarrollos. Un concepto fundamental que, tal como recordamos en nuestra clase pasada, se define como un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. La pulsión, dice Freud, es una exigencia de trabajo impuesta a lo psíquico por su relación con lo corporal. Este concepto, recuerdan, surge contemporáneamente de la caída de la teoría de la seducción. ¿Se acuerdan que lo nombramos en nuestra clase de la semana pasada? Con este concepto, lo constitucional viene a reemplazar, a sustituir en la teoría al factor accidental. Es decir, aquello que podría no haber ocurrido. La vivencia sexual prematura traumática como acontecida, ¿la recuerdan? Es sustituida por la pulsión. La pulsión que viene a poner en juego lo constitucional. De este modo, de esta manera, el despertar de la sexualidad acontece sí o sí, porque el despertar sexual infantil no es producto del encuentro con un adulto seductor, sino que es una característica propia de la sexualidad humana. En este punto, recuerdan, habíamos ubicado el lugar de la fantasía como un velo, como una defensa frente a la práctica sexual autoerótica. Entonces, existe una sexualidad infantil y en este punto es necesario diferenciar sexualidad de sexo. O, dicho de otra manera, si prefieren, es necesario distinguir la sexualidad, tal como Freud la conceptualiza, de la genitalidad. Porque la sexualidad que Freud teoriza, a partir de la experiencia del chupeteo, introduce una ganancia de placer. Un placer que se encuentra más allá de la necesidad de alimentación. Esta sexualidad, delimitada por Freud, es pulsional. Se ordena en zonas erógenas. Y esto comienza mucho antes que el niño sepa si es varón o mujer. Es decir, la sexualidad entendida como la satisfacción de la pulsión en las zonas erógenas es lógicamente anterior, ¿sí? Es anterior a la asunción de una posición sexuada. Es decir, la posición sexuada es algo que se asume luego, pero la satisfacción de la pulsión en las zonas erógenas es lógicamente anterior. Antes de que alguien se asuma, por ejemplo, como mujer, y de este modo se identifique con los caracteres de esa posición sexuada, mucho antes, Freud postula una sexualidad que, como tal, necesariamente es infantil. Una sexualidad que no tiene nada que ver con la satisfacción de alguna necesidad. ¿Me siguen? Entonces, en este contexto que estamos delimitando, el niño intenta producir algunas respuestas a los misterios de la vida. La pulsión, dice Freud, le impone un trabajo a lo psíquico y el sujeto se las tiene que arreglar con esa demanda porque, y acá introduzco una segunda definición de la pulsión, porque justamente se trata de un estímulo del cual no se puede escapar, un estímulo que parte del cuerpo y alcanza lo psíquico, decía Freud. Insisto entonces con esta idea de Freud. Es en este contexto, pulsión mediante, que el niño se encuentra rodeado de misterios, porque el encuentro necesario, ya no accidental, el encuentro necesario con la sexualidad, es decir, con el empuje de la pulsión, atenta contra la capacidad de comprensión del niño. ¿A qué me refiero? A que nada responde instintualmente por su ser sexuado. Y entonces el niño intenta responder a estos misterios de alguna manera. ¿Cómo comienza Freud el artículo sobre las teorías sexuales infantiles?
con Freud contándonos de dónde proviene el material en que se basan las ideas que a continuación va a exponer, ¿sí? Y este material, dice Freud, proviene de 3 fuentes distintas. En primer lugar, Freud recoge este material de las exteriorizaciones y el pulsionar de los niños. La segunda fuente de donde provienen estos materiales es aquello que le cuentan sus pacientes neuróticos. Los pacientes que en el curso de un tratamiento aportan recuerdos conscientes de su infancia. Y la tercera fuente son las inferencias, las construcciones y los recuerdos inconscientes que son fruto de los tratamientos psicoanalíticos. Bien, luego de un extenso desarrollo en el que Freud da cuenta de la metodología que utilizó y en cómo justifica la utilización de estas 3 fuentes, se mete directo en el desarrollo del problema. De este modo, Freud plantea que si pudiéramos considerar con nuevos ojos las cuestiones de esta tierra, nada nos llamaría más la atención que la existencia de 2 sexos entre los seres humanos. Piensen que Freud lo está planteando a la altura de 1900, ¿sí? Era otro momento, ¿sí? Otro contexto. Sin embargo, la pregunta es válida, ¿sí? Y en este punto, presten atención a lo que va a decir. Dice que, sin embargo, no es esto lo que ocurre con los niños, ¿sí? No es esta, cuando uno mira con nuevos ojos, no es esto lo que le llama la atención a los niños, la existencia de estos 2 sexos que ubica Freud. Los niños que justamente son aquellos que miran las cosas con estos nuevos ojos. Ellos son estos recién llegados a los que alude Freud, ellos los niños, estos recién llegados que miran el mundo desde una perspectiva renovada. Y sin embargo, en los niños no surge este interrogante por la diferencia de los sexos. Dice Freud que al menos no toman este interrogante como punto de partida para sus investigaciones sobre problemas sexuales. Veamos en qué se interesan. Y Freud dice que se interesan en cuestiones sexuales, pero justamente no es este el punto de partida. El punto de partida me refiero a que no es el de la pregunta por la diferencia de los sexos. No arrancan por allí, dice Freud. Ahora voy a desarrollar este punto, que es el central de este texto, pero antes les planteo una pregunta. ¿De dónde viene esta idea de que los niños se interesarían por estos temas atinentes a la sexualidad, ¿no? Una de las primeras cuestiones que plantea Freud es que tarde o temprano todo ser humano se ocupa de asuntos sexuales en los años anteriores a la pubertad. Ya con ese planteo, Freud marca una diferencia con el pensamiento de su época, porque, en rigor de verdad, en la época victoriana, ubicar asuntos sexuales antes de la pubertad era una novedad. Este es el contexto en el que Freud se manejaba. De esta manera, el niño victoriano, ¿sí? El niño de la época victoriana en la que Freud escribe este artículo, el niño inocente, le deja su lugar, le da paso al niño sexuado, al niño perverso polimorfo, tal como ustedes lo están estudiando en los 3 ensayos de teoría sexual, en los otros 2 espacios de la cátedra. Freud introduce en la cultura una nueva marca. Se pasa de hablar de la edad de la inocencia al niño sexuado. ¿Y qué ocurre con este niño? Lo que ocurre es que va a armar teorías sexuales infantiles. Con lo cual nos encontramos con algunas preguntas. ¿Qué es una teoría? ¿Y por qué el niño tendría que armar teorías para darse respuestas relativas a la sexualidad? Bueno, una teoría es un conjunto de hipótesis que intentan dar cuenta de cierto fenómeno o cierto problema. ¿Y cuál es el problema en este caso?
basta ver el índice de 3 ensayos de teoría sexual para ver que en materia de sexualidad las cosas son problemáticas. La sexualidad humana está alterada en relación con la animalidad, con la naturalidad. Ha tenido que pasar por el otro de los primeros cuidados, por el otro del punto C del capítulo 7 de la interpretación de los sueños, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan también del otro prehistórico e inolvidable de la Carta 52? Es decir, el cuerpo del niño tiene que ser alterado, debe ser erogenizado por el otro, para que esa sexualidad, entendida como una ganancia de placer, se constituya. Me refiero a ese otro que le habla al niño y de este modo se va constituyendo un cuerpo que es hablado por el otro de los primeros cuidados. Incluso, si me siguieron en esto, ven que Freud está pasando de postular un cuerpo que habla, el cuerpo de la histeria, a un cuerpo que es hablado por el otro de los primeros cuidados. Un cuerpo que de esta manera se constituye a partir del otro de los primeros cuidados. Pero entonces, para el ser hablante, no hay ni un objeto fijo ni una meta fija. Ya se acuerdan que esto lo decía Freud en 3 ensayos. Y en el nivel del saber acerca de la sexualidad, el niño se va a encontrar con una falta de saber. Ahora lo vamos a desarrollar, pero lo adelanto para que vean hacia dónde estamos yendo. Esa falta de saber sobre la sexualidad con la que el niño se va a encontrar tendrá que ser llenada de alguna manera. Y una de las formas de llenar esta falta de saber con la que el niño se va a encontrar va a ser la producción de las teorías sexuales infantiles que justamente estamos desarrollando, ¿sí? Bueno, retomo entonces el planteo de Freud siguiendo de cerca el texto. ¿Qué ocurre entonces con los niños? Recuerdan que estábamos en el punto en que Freud descubre que a los niños no les llama la atención la diferencia de los sexos. Por lo menos no ese es el punto de partida, dice Freud. Y entonces, vayamos a la página 189 de este texto, ¿sí? El texto que estamos trabajando sobre las teorías sexuales infantiles, donde Freud dice: no parece que los niños escojan este hecho básico como punto de partida para sus investigaciones sobre problemas sexuales. El hecho básico al que se refiere Freud es justamente la diferencia de los sexos, ¿sí? No es este el punto de partida. ¿Y por qué? Porque toman la presencia de los padres, en el sentido de ambos padres, como una realidad que, en definitiva, dice Freud, no requiere de mayor indagación. Porque en realidad, la investigación sexual infantil, el esfuerzo de saber de los niños, surge a partir de una pregunta sencilla. ¿De dónde vienen los niños? Esta es la pregunta que Freud va a ubicar. Esta es la pregunta a la que Freud le va a dar mayor importancia. Esta es la pregunta que Freud dice que funciona como punto de partida de esta investigación sexual infantil de los niños. Esta sencilla pregunta puede introducirse en la vida del niño por razones egoístas, dice Freud. Por ejemplo, por la llegada al mundo de un hermanito, o incluso por lo que escuchan en otras casas cuando nace un nuevo niño. Entonces, de esta manera, el retiro parcial de la libido de los padres hacia el niño, un retiro que el niño puede experimentar con la llegada de un hermanito, ¿se entiende? O sea, la libido se retira y se pone en el hermanito. Con la llegada de un hermanito o simplemente con el temor que puede tener el niño de que en algún momento llegue un hermano, ¿sí?
o incluso, como decíamos recién, por las observaciones que hagan en otros hogares. Este retiro parcial de la libido agudiza, dice Freud, en el niño la capacidad de pensar e impulsa la pulsión a investigar. Se trata de un querer saber del niño. Y en este caso, lo que le da su fuerza a esta pulsión de investigar, tal como dice Freud en la página 190, es la pregunta de dónde vienen los niños. Pero en este punto, el niño se encuentra con un escollo. El niño le demanda una respuesta a los padres o a quien represente su fuente de saber. Y más tarde o más temprano recibe una respuesta evasiva, ¿sí? Por ejemplo, dice Freud, mofándose de esas respuestas que los padres plantean, los niños se encuentran con respuestas, por ejemplo, de cuño mitológico, como por ejemplo el cuento de la cigüeña que trae a los hijos después de sacarlos del agua. De esta manera, los niños se encuentran o bien con respuestas evasivas o bien con respuestas insuficientes en estos otros que son sus fuentes de saber. Hay una falta de saber en el otro que opera de garante de este lugar, ya sea el padre, la madre, el tutor o el encargado, quien sea que ocupe ese lugar de fuente de saber para el niño, ¿sí? De esta manera los niños adquieren cierta desconfianza a las respuestas de los adultos. Respuestas que adquieren la vislumbre, dice Freud, de que hay algo prohibido que los grandes desean mantenerles en secreto. Y entonces, en la página 191, Freud afirma que esto conduce a la primera ocasión de un conflicto psíquico. ¿Por qué? Porque entran en conflicto, por un lado, las teorías que sostienen los niños, por las que tienen una predilección, aunque estas teorías no sean correctas, y por otro lado, las respuestas sustentadas por la autoridad de los adultos, pero que a ellos mismos, a los niños, no les resultan gratas, por este halo de desconfianza que se ganaron, esto a lo que hacía la alusión recién. De esta manera, Freud concluye esta idea en la página 191, diciendo que queda de esta manera constituido el complejo nuclear de las neurosis. En el fundamento de este complejo nuclear de las neurosis, Freud está ubicando una falta de saber en el otro, ¿sí? En el otro de los primeros cuidados, en este otro que es garante, es la fuente de saber, este otro a quien se dirige el niño en su búsqueda de respuestas. ¿Sí? En el fundamento de este complejo nuclear de las neurosis, Freud está ubicando una falta de saber en este otro. Y vieron que ubicamos un conflicto psíquico íntimamente ligado con este complejo nuclear de las neurosis. A continuación de este desarrollo, Freud nos introduce al caso Juanito, el pequeño Hans. El caso Juanito es un caso de un niño de 5 años, es un caso respecto al cual Freud realiza una serie de observaciones en torno del cual se juntaron algunos colegas de Freud y distintos personajes de Viena que tenían el interés de investigar estos temas que estamos trabajando. Y entonces en este contexto es que el padre de Juanito, que era colega de Freud, lo consulta a Freud respecto de la situación de su hijo. Los padres de Juanito, que eran de pensamiento abierto, se opusieron a sofocar sus preguntas y cuando este niño tenía entre 4 y 5 años comienzan a registrar su curiosidad y sus preguntas. Juanito quiere saber quiénes tienen un genital como el de él, quiere saber
como es hace pipí, dice que los niños tienen un hace pipí, los niños en general, ¿sí? Tanto nenes como nenas. Un hace pipí, dice el niño en alemán, tal como lo van a encontrar en los textos porque se conserva el término en alemán, es el Babymacher, ¿sí? Lo van a encontrar escrito con W. Y Juanito le pregunta a su mamá y a su papá, y esto le va a traer algunos problemas, ya lo vamos a ir viendo. Freud señala algo importante para destacar de la curiosidad de este niño. Juanito no fue víctima de ningún abuso, ni tampoco objeto de ninguna seducción. Y aún así, el niño arma las preguntas sobre quienes tienen o no tienen un hace pipí, acercándose a la distinción entre lo animado y lo inanimado que implica esta cuestión, ¿sí? Entonces, perros y caballos son comparados con locomotoras y también con mesas y sillones. Pero además, Freud registra que la curiosidad del niño aumenta cuando nace una hermanita. ¿Se entiende esta idea? O sea, Juanito está ubicando un hace pipí, un pene, como va a aparecer en el texto, en todos los seres vivos, es decir, en hombres, mujeres y en todo tipo de animales, pero también en objetos inanimados. Por ejemplo, cuando hace un dibujo de una locomotora, le dibuja un pito a la locomotora. Entonces, decíamos que Freud va viendo que la curiosidad del niño aumenta cuando nace una hermanita. Y entonces Freud se pregunta, ¿cómo responde el niño a estos planteos? Y nos dice que las respuestas a estas preguntas, las que señalábamos antes, le son dictadas por las fases de la evolución de la libido en la que está el niño. Las fases de la evolución de la libido. Se refiere acá a las etapas oral, anal y fálica. Cada una de estas etapas, y estas fases de evolución de la libido oral, anal y fálica, cada una de estas etapas tiene una lógica de funcionamiento propio. Lo van a volver a ver en 3 ensayos de teoría sexual en los espacios de teóricos y prácticos. Ahora simplemente voy a señalar que la primera etapa, la oral, sigue la lógica de la incorporación. La segunda etapa, la anal, introduce la posibilidad de dar o rehusar, no entregar algo. Es el tiempo en que el niño, con sus heces, sus excrementos, puede jugar a rehusar entregar ese regalito, ese regalo que los padres festejan cuando el niño se los entrega. Y por último, en la etapa fálica, que Freud va a retomar más adelante, las cosas son bastante más complicadas. Esta etapa va a tener un lugar fundamental, lo vamos a trabajar bastante más adelante, cuando lleguemos a la tercera parte del programa. Pero en este momento de esta etapa, lo que ahora vamos a destacar es la instalación de un orden de presencia o ausencia de pene. El punto importante al que quiero llegar es que el niño tiene que responder a la exigencia de trabajo, la exigencia pulsional que la zona en cuestión plantea. La zona, me refiero a la zona erógena. ¿Y cómo lo hace? Armando una teoría que es falsa, ¿sí? Pero, como decíamos al inicio de nuestra clase de hoy, que se trata de una teoría falsa, pero con fragmentos de verdad. Una teoría que se sostiene en la propia experiencia del niño. Como dijimos hace un ratito, el niño va a intentar encontrar una garantía de sus propias teorías. ¿Cómo? Consultando a un adulto como fuente de saber. Pero resulta que este niño desconfía de la respuesta del adulto, tal como lo estuvimos viendo. Entonces, es en este punto que ubicamos un conflicto, porque inevitablemente hay una carencia de saber, una falta imposible de subsanar. La pulsión no es el instinto. No hay un saber sobre la sexualidad que venga dado de entrada para el ser hablante. Entonces el niño, que no cuenta con un saber sobre la sexualidad que venga dado,
se encuentra con la dificultad de responder al enigma sobre la sexualidad, porque su cuerpo le dice cosas y el adulto también le dice cosas. Y a esta altura se habrán dado cuenta que no tiene tanta importancia si las cosas que le dicen los adultos son verdaderas o falsas, porque el niño desconfía. Entonces retomo con esta falta de saber que queda constituido, ¿sí? Retomo este punto central que habíamos ubicado antes, que con esta falta de saber queda constituido el complejo nuclear de las neurosis, tal como dice Freud en la página 191 de este artículo. Hay en juego una ignorancia, dice Freud, una ignorancia que no se deja sustituir, a pesar de los forzados intentos que realiza el niño. Y en este punto, dice Freud, el fracaso inevitable de la investigación sexual infantil es una importante referencia de las posibles futuras inhibiciones. Les leo una carta que nos aporta Freud en otro de los textos de esta unidad. El texto que se titula El esclarecimiento sexual del niño. En esta carta, que está en este texto, una niña le pide esclarecimientos sobre su sexualidad a su tía. Y dice así, la voy a leer, tal cual está en el texto. Querida tía Mali, te ruego tengas la bondad de decirme por escrito cómo tuviste a Cristel o a Paul. Tú tienes que saberlo, pues estás casada. Es que ayer a la tarde hemos discutido sobre eso y deseamos saber la verdad. No tenemos ninguna otra persona a quien pudiéramos preguntarle. ¿Cuándo vienen ustedes a Salzburgo? ¿Sabes, querida tía Mali? La cosa es que no entendemos cómo la cigüeña trae a los niños. Trudel opinó que los trae dentro de la camisa. Pero además, querríamos saber si los toma del estanque. ¿Y por qué uno nunca ve a los niños en el estanque? Te ruego me digas también cómo se sabe de antemano cuando uno los va a tener. Escríbeme sobre esto una respuesta detallada. Con 1000 saludos y besos de todos nosotros, tu curiosa Lili. Esta niña está muy preocupada. Pero, ¿por qué no cree el niño, a pesar de todo, en las explicaciones? Porque su cuerpo y su experiencia le dictan otra cosa. Se produce así, como decíamos hace un ratito, un conflicto psíquico, donde se enfrentan dos cuestiones. Por un lado, el niño se encuentra con la respuesta del adulto, el adulto que vale como una fuente de saber, y por otro lado se encuentra con la propia teoría que tiene el niño, y que esta teoría está sostenida en la predilección pulsional. Este conflicto que estamos ubicando se resuelve reprimiendo la propia teoría sexual. ¿Sí? Subrayo esto. El conflicto se resuelve reprimiendo la propia teoría sexual. Una teoría que al ser inconsciente va a conservar su eficacia y de esta manera va a posibilitar la posterior formación de síntomas. Recuerden esto porque lo vamos a retomar en un ratito con el referente clínico de los pies zapatos abochornados. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las teorías y las vamos a explicar. Ya dijimos que las teorías son falsas y sin embargo cada una de ellas tiene un fragmento de verdad. El soporte de las teorías es la no existencia de la diferencia de los sexos en el inconsciente. ¿Sí? Freud postula que a nivel del inconsciente no existe la diferencia de los sexos, no hay inscripción de la diferencia de los sexos. Es decir, las teorías se sostienen en el desconocimiento de la diferencia de los sexos. Porque finalmente, al punto que llegamos, es que para los niños y las niñas hay un desconocimiento de la vagina. Es en este sentido que Freud dice
que hay una ignorancia que no se deja sustituir. Lo dice en la página 192. Recuerden esto que estoy diciendo, anótenlo. Les va a quedar claro cuando enseguida desarrollemos la teoría de la cloaca, en particular esa. Pero además van a ver en el texto que Freud explica que las teorías no responden al libre albedrío psíquico, ¿sí? Tampoco a unas impresiones casuales. Es importante esto que está señalando Freud. Las teorías no responden al libre albedrío psíquico y tampoco a unas impresiones casuales, sino que responden a la exigencia de la pulsión. Y por eso podemos hablar de teorías típicas en los niños. Y por eso asistimos a las mismas teorías erróneas en todos los niños y niñas. Entonces, las teorías están sostenidas en el desconocimiento de la diferencia de los sexos. El niño no sabe sobre su propio sexo en este sentido. No parten sus investigaciones de la diferencia de los sexos que eventualmente la observación le permitiría encontrar en otros. ¿Cuáles y cuántas son las teorías sexuales infantiles que Freud señala? Son 3. Vamos a ellas entonces. La primera de las 3 teorías sexuales infantiles es la premisa universal del pene, tal como dijimos al inicio, que es la suposición de que todos los niños y niñas tienen un mismo órgano genital, el pene. La segunda teoría, la teoría de la cloaca, surge como consecuencia de ignorar el papel de la vagina en este asunto. Las niñas y los niños imaginan que el parto es anal. Sin ir más lejos, dice Freud, algunos niños toman la referencia de las gallinas que ponen huevos. La tercera teoría es la concepción sádica del coito. En este caso se trata de una teoría que surge como consecuencia, en la mayoría de los casos, de la observación de la vida de pareja de los padres. Y ojo con esto, no me refiero a que estén presentes en el momento del acto sexual de los padres, no necesariamente, sino que la vida sexual trasciende las paredes de la habitación y los niños ven y escuchan y asisten a situaciones en las que alguien le hace algo a otro. A esto se refiere Freud con la concepción sádica del coito. Incluso pueden entenderlo en la línea de que uno de los padres, le haga masajes al otro. No tienen que tomar sádico como sinónimo de crueldad, no necesariamente, sino de una acción ejercida sobre el otro. ¿Se entiende? Los niños asisten a este tipo de escenas cotidianamente. Y en este caso es una de las fuentes de las que brota esta tercera teoría, la concepción sádica del coito, donde uno le hace algo al otro. Si están cerca de los niños, en algún sentido, verán que nada de todo esto es ajeno al mundo de ellos. Entonces, volvamos a la primera teoría, que es la más importante. ¿Y por qué es la más importante? Porque es la que más peso tiene en el armado del aparato psíquico. ¿En qué consiste? Consiste en atribuir a todos los seres humanos un pene, a los hombres y a las mujeres. Pero eso no es todo. También, como dijimos antes, muchos niños también le adjudican penes a ciertos objetos inanimados. Por ejemplo, como decía recién, lo vuelvo a decir, lo quiero subrayar, Juanito dibujaba locomotoras con pitos. Vemos con Juanito de qué manera la teoría sexual se impone sobre la percepción. Tomo otra situación también de Juanito que va en esta misma línea. Cierto día, Juanito entró al baño donde estaba su hermanita recién nacida y dijo, mirándola, su hace pipí es chiquito. Cuando ella crezca se le agrandará. Ya le va a crecer, digamos. Es decir, Juanito estaba mirando y sin embargo niega lo que ve. Esta teoría sexual, la primera, es la más importante, la consideración de la existencia de un solo genital para ambos sexos. Y al mismo tiempo, la premisa universal del pene tiene un costo psíquico altísimo.
Me refiero al costo psíquico de mantener la premisa vigente, porque el niño sostiene la premisa desmintiendo la percepción, como acaba de hacer Juanito. Se entiende que esto implica un esfuerzo, un costo importante para el aparato psíquico. Si avanzamos con estas cuestiones, pueden ir pensando hacia dónde vamos. Esta premisa universal nos va a conducir dentro de un tiempo, cuando Freud avance un poco más en su teorización, a un punto nodal, fundamental, de la constitución del aparato psíquico. Ahora lo anuncio y lo vamos a retomar juntos más adelante. El punto al que vamos a llegar es que el niño va a pasar de habitar este tiempo en el que nada falta porque la premisa sostiene que todos tienen pene, es decir, nada falta, y entonces va a pasar de este momento a otro tiempo en el que algo puede faltar, porque más tarde o más temprano, indefectiblemente, los niños se van a noticiar de la falta. Esto lo vamos a retomar en la tercera parte del programa, cuando trabajemos el complejo de Edipo y el complejo de castración. ¿Sí? Falta bastante. Recién en la tercera parte del programa. Por ahora lo señalo como un anticipo, porque esto va a ser realmente fundamental. Entonces, vuelvo. Esta teoría, la primera, la teoría de la premisa universal del pene, es fundamental porque organiza un mundo simbólico entre aquellos que tienen y los que no. Pero ¿cómo? ¿No era que a partir de esta teoría todos los niños consideraban que solo había un genital para ambos sexos? ¿No estábamos diciendo eso? Sí, efectivamente, estamos diciendo eso. Entonces, a partir de esta teoría, cuando un niño o niña se encuentra a partir de la percepción con que otro niño no tiene pene, a esa percepción se la desmiente. Y escuchen esto. En este punto surgen explicaciones que están al servicio de sostener la premisa universal del pene. ¿Se entiende? Se desmiente la percepción y se sostiene la teoría con distintos tipos de explicaciones. Freud recorta dos, que son las que extrae de su práctica analítica, las dos que Freud encuentra más frecuentemente. Estas explicaciones que inventan los niños son: no tiene, pero ya le va a crecer, como decía Juanito, o bien no tiene porque lo perdió. Insisto con que esta cuestión nos va a llevar directo a los temas centrales de la tercera parte de nuestro programa de seminarios, pero todavía falta para eso, lo estamos anunciando. Entonces ahora estamos en este punto en que el niño divide el mundo entre los que tienen y los que lo perdieron o ya les va a crecer. Pero como ven, esto no pone en jaque, no la tira, la teoría. Más bien, estas explicaciones, o incluso otras aún más disparatadas, están al servicio de sostener la premisa universal del pene. Los niños sostienen la premisa universal, todos tienen pene. Solo que algunos lo perdieron, a otros ya les va a crecer, o la explicación que a ustedes se les ocurra o puedan encontrar. En cuanto a la segunda teoría, la teoría de la cloaca, se sostiene en el desconocimiento del papel de la vagina. Es una teoría vinculada con la analidad, pero también con la oralidad. ¿Por qué? Porque la teoría de los niños es que los niños son concebidos por la boca y paridos por el ano. El hijo que ha crecido en el vientre deberá ser desalojado, evacuándolo como un excremento, dice Freud. La satisfacción pulsional oral en este punto se combina con la satisfacción pulsional erógena anal. Esta teoría es solidaria con el desconocimiento de la diferencia de los sexos y de la ignorancia de la abertura genital femenina. El ano es por donde algo puede salir del propio cuerpo, sostienen los niños a partir de esta teoría. Y hace posible también que los hombres puedan parir, según sostiene también esta teoría. El niño es atravesado por el placer que le genera el alimento y tiene también la experiencia voluptuosa de la evacuación intestinal. La tercera teoría, que también se asienta en el desconocimiento de la diferencia de los sexos, es la que Freud llama la concepción sádica del coito, a la que hacíamos mención recién.
El niño, entre muchas otras cosas, se pregunta ¿qué se hace detrás de esas puertas cerradas? Y en este punto surgen elaboraciones propias del mundo infantil. Estar en pareja con alguien es orinar uno en presencia del otro, es mostrarse la cola sin sentir vergüenza, pero también la lectura de ciertos indicios de las disputas cotidianas, los ecos sonoros del encuentro sexual o los rastros de sangre propios del proceso biológico normal femenino, y esto sumado a los requerimientos del dominio de la musculatura y la falta de conocimiento del papel de la vagina y del semen, sostienen la idea de que el encuentro sexual es una lucha. Falta de conocimiento del papel de la vagina y el semen. Insisto que no admite ninguna explicación, que en este punto no se deja sustituir, como dice Freud, en la página 192. Una ignorancia que no se deja sustituir. Pero también lo pueden entender en la línea que les comentaba antes, la concepción sádica del coito, puede sostenerse en esos indicios que encuentran los niños en que uno de los padres le hace algo a otro, ¿sí? Porque Freud no equipara sadismo con crueldad, y en este punto el sadismo de las pulsiones en esta acción ejercida sobre otro, donde ese otro es tomado como soporte de la satisfacción pulsional, ese sadismo sostiene la concepción sádica del coito. Entonces, ¿cuál es el límite de las teorías? Y el límite es la ignorancia de la diferencia de los sexos. Vuelvo entonces una vez más a la primera teoría para retomar una última cuestión. La premisa universal del pene es una premisa simbólica. La premisa es todos tienen. Les doy un ejemplo de cómo opera esta premisa simbólica. La premisa es todos tienen, y si yo tengo en mi biblioteca los tomos de Freud, los que ustedes utilizan para estudiar, si lograron conseguirlos en papel, entonces si los tengo en mi biblioteca, vieron que los tomos de Freud están numerados del 1 al 24. Entonces si los tengo en mi biblioteca y cuando los miro veo la siguiente secuencia, 1, 2, 3, 5, 6, y les pregunto, ¿qué pasó? Más de uno, seguramente, o seguramente todos, me van a decir, falta el 4. Bueno, esta es la premisa universal en funcionamiento. Falta el tomo 4 porque yo supongo que allí debería haber algo. ¿Se entiende? ¿Entienden el planteo de Freud? En el plano de la realidad no falta nada. Para decirlo de otra manera, a la hermanita de Juanito no le falta nada en el plano de la realidad, en el plano de la realidad biológica, ¿no? Es una obviedad. Es una obviedad, pero no es tan sencillo de distinguir. No es tan fácil. Entonces, es en el plano simbólico en el que opera esta falta a la que vengo haciendo referencia. Es porque supongo que allí debería haber algo, el tomo 4 de Freud en mi biblioteca, que entonces, al no encontrarlo, leo que ahí falta algo. ¿Se entiende? La falta no es en el plano de la realidad, sino en el plano simbólico. ¿Por qué debería estar el tomo 4 en la biblioteca? Tal vez nunca lo compré o se lo presté a un amigo, cosa que nunca hay que hacer. Bien, espero que se entienda de esta manera el planteo freudiano en torno de la premisa universal. Lo mismo ocurre con los niños. Retomo el caso Juanito. Cuando Juanito ve a su hermanita recién nacida desnuda y dice que lo tiene chiquito y que ya le va a crecer, es porque está bajo el efecto de la premisa universal del pene. Por eso piensa que allí debería haber un pene y por ende, como no lo ve, dice que ya le va a crecer. Entonces, la premisa universal del pene todos tienen es una premisa simbólica y le permite a los niños organizar el mundo en términos de presencia y ausencia. En esta línea, y para profundizar lo que estoy diciendo, vayan al texto titulado El esclarecimiento sexual del niño, donde Freud ubica la pulsión de saber. Van a encontrar que Freud plantea que la pulsión de saber lleva al niño a construir teorías. Sin embargo, esto tiene un límite, un punto que conduce a una imposibilidad de saber. O como dice Freud en este otro texto sobre las teorías sexuales infantiles, una ignorancia que no se deja sustituir. En este punto quiero recalcar que en la teorización de Freud, las teorías sexuales infantiles se sostienen en la no existencia de la diferencia de los sexos. ¿Se entiende esto? Freud en 1908, hace 113 años,
planteaba que no existe la polaridad masculino-femenino. En este punto Freud era un adelantado a su época en muchas cuestiones, pero en particular en esta materia, porque para Freud, y lo pueden leer por todos lados, masculino y femenino no conforman una polaridad que permita inscribir la diferencia de los sexos. A esta altura de la obra de Freud, después lo vamos a complejizar, la polaridad entonces, y esto es muy visible en la tercera de las teorías que nombramos recién, la polaridad sexual se establece entre activo y pasivo. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que uno le hace algo al otro, uno es agente de una acción y el otro es objeto de una acción, independientemente de qué sexo sea cada quien. En la tercera teoría uno es activo y otro es pasivo, y ejerce una acción sobre el otro, que está en posición pasiva. Esto se va a complejizar, pero ven que ya a esta altura tenemos acá, planteado por Freud, el fundamento de muchos planteos muy actuales en pos de la igualdad. Por supuesto que esto es en otro registro, porque la igualdad de derechos es un registro distinto de este al que estamos aludiendo, pero sin embargo me parece importante destacarlo. Freud en este punto fue un precursor. Freud desde un inicio y hasta el final de su obra sostuvo que no se puede inscribir la diferencia de los sexos en términos de la polaridad masculino y femenino. Subrayo esto. Entonces, para concluir, tomemos el ejemplo de pies zapatos abochornados o pies zapatos avergonzados. Freud nos muestra como una inhibición en el trabajo intelectual y el rendimiento académico puede ser fruto de una determinación infantil. Es consecuencia de una acción emprendida a partir de una teoría sexual. Este último referente clínico de la unidad es el de una paciente que se encuentra complicada en el trabajo analítico y donde se verá un ejemplo claro de la incidencia de lo sexual en el carácter. Freud señala que ella tiene en el trabajo analítico una mayor resistencia y dice que un joven con el que ella se cruza con regularidad en las cercanías del consultorio le miró sus pies con desprecio. La paciente imaginó que el joven, con la mirada despectiva, es un hijo de Freud, con lo cual ella queda respecto a este joven, tomando en cuenta el marco de la relación de ella con su analista, es decir, con Freud, como una hermana menor respecto a este joven. La joven no tiene ningún motivo actual para sentirse avergonzada de sus pies, destaca Freud, ¿sí? No hay ningún motivo actual. Entonces recuerda que a los 5 años presenció un suceso determinante. Viendo que su hermano hacía pis parado, intentó hacer lo mismo. Y en este punto Freud señala que ella está motivada por la envidia del pene. Freno un segundo acá con este referente clínico. ¿Qué es la envidia del pene? Es un concepto que vamos a abordar en la tercera parte del programa, un concepto que va a ser muy importante, por ahora no es central, pero lo voy a ubicar tal como Freud lo plantea en este momento y como se lo van a encontrar en el texto, ¿sí? Por ahora simplemente adelantamos lo siguiente, que es que si el mundo está organizado entre quienes tienen y quienes no tienen, recuerdan la premisa universal, todos tienen, solo que algunos lo perdieron, o ya les va a crecer, o la explicación que quieran, entonces los que están en la posición de tener, insisto, los que están en esta posición, entonces estos lo pueden perder. Si creo que tengo, lo puedo perder. Y en este punto, el sentimiento que acompaña esta posición de tener es la amenaza de poder perderlo. En cambio, quienes están en la posición de no tenerlo, dice Freud, están bajo el influjo de la envidia. Es decir, la envidia conduce a querer tener eso que tiene el otro. Por ejemplo, el otro tiene un jardín más verde que el mío, por ejemplo, digamos. Bueno, retomo el referente que estábamos planteando. Esta paciente entonces tiene este recuerdo de infancia, donde su hermano hace pis parado y ella, promovida por la envidia del pene, lo intenta imitar, porque quiere hacer pis como él. Como podrán imaginarse, esa aventura no terminó del todo bien, se mojó los zapatos y el hermano se burló de ella. Luego de esta experiencia empezaron las complicaciones para ella,
Si algo no le salía bien de entrada, no lo intentaba nuevamente. Con lo cual empezó a fracasar en lo nuevo que ella pudiese emprender en la vida. Es en este punto que el análisis con Freud logra recuperar esa escena infantil y de este modo avanzar notablemente en el tratamiento de sus padecimientos para ir dejándolos atrás. Bueno, terminamos con esta unidad y la semana que viene vamos a comenzar juntos el trabajo de la siguiente unidad de seminarios, la unidad sobre narcisismo. Nos vemos la próxima, que tengan una buena semana.